Saludos cordiales, bienvenidos una vez más a esta charla virtual. Soy Karen Mora, coordinadora del Departamento de Consejería Estudiantil de la Unidad Educativa Alfredo Pérez Guerrero del Distrito 10D02, Antonio Ante, Otavalo. A continuación contaremos con invitadas muy especiales, quienes nos hablarán sobre el tema primeros auxilios psicológicos. Como entrevistadora nos acompaña la psicóloga Catherine Antonieta Villegas Ramos, psicóloga por la Universidad Técnica del Norte Ibarra, autora del artículo científico Hidroterapia en relajación para mitigar el estrés laboral, coordinadora DC de la Unidad Educativa San Roque del Cantón Antonio Ante, Imbabura. Como invitada y especialista en el tema, contamos con la valiosa presencia de la magíster Erika Carolina del Pozo Ramos, psicóloga por la Universidad Técnica del Norte Ibarra, magíster en Neuropsicología y Educación por la Universidad de La Rioja, España, autora del artículo científico Intervención psicosocial en situaciones de emergencia y autora del libro Guía Técnica de Intervención Psicosocial en Emergencia. Actualmente coordinadora de procesos terapéuticos en el Centro Integral Arupo. Bienvenidos. Bueno, después de esa excelente presentación, iniciamos con un capítulo más de entrevistas con el DC 10D02 Antonio Otavalo. Seas bienvenida, mi estimada magíster, a este espacio que busca empoderar a toda nuestra comunidad de temas diversos. Empezaremos, claro, con qué son los primeros auxilios psicológicos, ¿no? Tema que se popularizó mucho en nuestro país a raíz del trágico incidente telúrico que se dio el 16 de abril del 2016, en el que el Ecuador se vio conmocionado por varias pérdidas humanas y materiales. Así que cuéntanos el tema. Primeros auxilios psicológicos, ¿qué son? Buenas tardes. Bueno, primero qué gusto poder estar en contacto con todos ustedes. A pesar de las circunstancias, las maravillas de la tecnología nos mantienen cada vez más unidos a pesar de la distancia, ¿no? Como nos mencionó Catherine, en nuestro país los primeros auxilios psicológicos tomaron fuerza en sí posterior al terremoto suscitado en el 2016. Estos últimos 4 años han sido de avances, de estudios y de crecimiento en lo que corresponde a la salud mental y sobre todo los primeros auxilios psicológicos. Todos estos 4 años se ha ido abordando ya el tema de primeros auxilios psicológicos, pero antes de generar toda esta caracterización o conceptualización de los primeros auxilios psicológicos, hay que tener en cuenta un término que es clave dentro de esta temática, ¿no? Que es prácticamente una crisis. ¿Qué es una crisis como tal, no? La crisis se explica prácticamente como un suceso inesperado que desborda la capacidad de afrontamiento que nosotros como personas tenemos. Prácticamente todos los seres humanos a lo largo de nuestras vidas enfrentamos un sinnúmero de crisis que están relacionadas ya sea a una emergencia, a un desastre, a una catástrofe y más aún en la situación actual en la que nosotros nos encontramos enfocado directamente a la situación de emergencia sanitaria que estamos atravesando a nivel mundial a raíz del COVID-19. Entonces, prácticamente debemos tener en cuenta que la crisis es la base fundamental sobre lo que se va a construir los primeros auxilios psicológicos. Con estos antecedentes podemos determinar que prácticamente los primeros auxilios psicológicos vienen a ser la primera intervención que se realiza en un momento de crisis, entendiendo como una ayuda breve, una ayuda que debe ser inmediata, un apoyo que se va a generar a la persona que está atravesando por esa crisis para generar una estabilidad, tanto a nivel emocional, a nivel físico, a nivel cognitivo, a nivel conductual y también a nivel social. Prácticamente este es el contexto de los primeros auxilios psicológicos. El objetivo de estos primeros auxilios psicológicos es principalmente generar un ambiente de calma, reducir al máximo todo el estrés producido por esta crisis que está atravesando la persona
ofrecer información, ofrecer ayuda, conectar a la persona afectada con todos los mecanismos de apoyo, tanto de salud, emocionales y sociales, y que esta persona posterior pueda generar recobrar progresivamente todo el control de su vida, tanto física como emocional, posterior a este impacto. O sea, prácticamente tendríamos una generalidad de que la meta de los primeros auxilios psicológicos es que la persona salga de un estado de shock y active sus recursos propios para poder recuperar su capacidad de afrontamiento y continuar prácticamente con su vida diaria. Ya, muchísimas gracias por contestarnos la primera pregunta. Nosotros sabemos, pues justamente que todos los humanos vivimos periodos de crisis distintos. Estoy segura de que todos queremos saber en este momento cómo podemos ayudar a estas personas, a nuestros amigos, familiares y, por qué no, también a nuestros estudiantes. Dinos, dinos quién puede realizar estos primeros auxilios psicológicos. A ver, aquí debemos tomar en cuenta que tal cual como se maneja con los primeros auxilios médicos, no es necesario que alguien que esté directamente relacionado a la salud mental como tal tenga que realizar los primeros auxilios psicológicos. Puede realizarlo cualquier persona, obviamente con un entrenamiento básico. No necesitamos que sea un profesional de la salud mental, pero sí que tenga un entrenamiento básico en primeros auxilios psicológicos y también características individuales que nos permitan llegar a las personas para poder generar este estado de calma. Las intervenciones en primera instancia, en lo que corresponde a primeros auxilios psicológicos, suelen ser cortas y por ende esta ayuda puede generarle a la primera persona que esté en ese momento. Si hablamos un poquito en emergencias en general, pueden ser directamente los equipos de primera respuesta, los policías, los paramédicos, los bomberos, equipos de la Cruz Roja que mantengan pero una base de primeros auxilios psicológicos. Y en nuestra situación, por ejemplo, en el contexto en el que nosotros estamos hablando a nivel educativo, los maestros suelen ser el primer contacto de primeros auxilios psicológicos cuando un estudiante genera una crisis. Los primeros auxilios prácticamente son esa primera intervención, por ende van a generar que nosotros logremos un estado de mitigar sintomatología, bajar todos los niveles de ansiedad que se pueda desencadenar en una crisis, para posterior remitir ahí sí al profesional adecuado dentro de lo que ya correspondería en este caso salud mental. Ya. Como ustedes saben, nuestros escuchas, nosotros como Ministerio de Educación y sobre todo la Zona 1, hemos implementado las brigadas justamente de contención emocional. Pero claro, como dice nuestra entrevistada en este momento, siempre hay alguien que puede ayudar de primera instancia. Esas serían las personas a las que les llega primero el conocimiento del problema de ansiedad o de depresión que puede estar pasando el estudiante o nuestro vecino o nuestro amigo o nuestra familia. El tema de los primeros auxilios psicológicos es muy extenso, ¿no? Sobre todo es enriquecedor y es importante saber cuándo podemos dar estos primeros auxilios psicológicos. Listo. Tomemos en cuenta, como ya lo dije hace un momento, que los primeros auxilios psicológicos es una intervención psicológica que se da al momento de la crisis. Antes de pasar un poquito al contexto de cuándo realizarlo, sí me gustaría también conectarle con ciertas pautas o ciertos pasos que implican los primeros auxilios psicológicos para que los maestros, en este caso, si en algún momento dentro de las conexiones que están realizando directamente con los estudiantes generan la necesidad de hacerlo, sepamos un poco cuál es el contexto, cuáles son los pasos y de qué forma podemos generar una intervención inmediata y oportuna de ser necesario ante todos los tipos de crisis que se están generando en toda la población a raíz de la emergencia general que estamos atravesando por el COVID-19, ¿sí? Como les había mencionado, la meta de los primeros auxilios psicológicos es restablecer todo el equilibrio emocional, es decir, auxiliar a la persona en ese momento de crisis. Para eso nosotros tenemos una estructura de pasos que podemos realizar al momento de intervenir.
Primero, y lo más importante es observar y escuchar absolutamente todo lo que esté pasando en ese momento. Es decir, prestar atención a todos los detalles de la situación por la que está pasando la persona. La segunda es establecer vínculos. Cuando nosotros hace un momento les había mencionado que también necesitamos tener características importantes para generar primeros auxilios psicológicos. Obviamente también viene en esta parte del conectar con las otras personas, de generar empatía, del podernos poner en el lugar de las otras personas, mantener un estado de calma, poder tener una estabilidad al momento de intervenir, porque no podemos hacerlo si nosotros, quienes vamos a generar esta primera atención, nos alteramos incluso emocionalmente, o si tal vez puede ser incluso a nivel general, que nosotros no tengamos un tono de voz adecuado que nos permita llegar a la otra persona y que en lugar de generar una calma, generemos una alteración. Por ende, dentro de esta parte, en el segundo, es establecer los vínculos, es decir, tener esta capacidad de poder llegar a la otra persona. En esta vamos a generar una especie de rapport, que es lo que se conoce en psicología, que es la confianza directa entre quien va a realizar esta intervención oportuna y quien la va a recibir. La confianza entre el uno y el otro. Cuando nosotros ya observamos toda la situación, establecemos cuáles son las pautas primordiales de la situación en la que está pasando esta persona, hemos establecido un vínculo de confianza, vamos a generar una intervención que nos permita que la persona se sienta cómoda y a gusto con nosotros, es decir, se solidifica ya esta relación de confianza. Posterior a eso, viene ya el cuarto paso, que es el contener emocionalmente a la persona. Cuando nosotros hablamos de contener, no significa limitar o cortar la parte emocional. ¿Cuál es el error que nosotros cometemos en general cuando intentamos calmar a una persona? Es decir, si estás llorando, vamos, tranquilo, no llores. Y esa es una circunstancia que no puede generarse. Cuando nosotros intentamos contener a una persona emocionalmente, primero necesitamos que se desahogue, que comparta sus sentimientos, sus emociones, sus frustraciones, todo lo que genere que el estado de shock en el que se encuentre se vaya liberando. Por ende, en lugar del decir no llores, podemos cambiar esta palabra por un llora lo que tengas que llorar. Yo estoy aquí contigo. Esta parte es la de contener emocionalmente. El quinto paso es tranquilizar, pero de forma realista. Yo no puedo decirle a la persona que está en crisis, todo va a estar bien, cuando posiblemente no va a estar bien. No puedo utilizar, por ejemplo, frases como lamento lo ocurrido, porque tal vez no es un sentimiento directo, no podemos expresar nuestros sentimientos, sino más bien contener y controlar los sentimientos y emociones de la persona. Por ende, cuando nosotros tranquilizamos, no puedo decir todo va a estar bien, sino ser realista. A ver, esta es la situación, pero necesitamos tranquilizarnos. Vamos a ver cuáles son las opciones. Una situación realista que no implique una mentira. Es decir, si todo va a estar bien, perfecto, le digo que todo está bien. Pero si es incierto, tengo que decirle, no sabemos qué es lo que va a pasar, pero yo estoy contigo. El sexto paso viene a ser ya una asistencia práctica, es decir, a ver, para bajar esa crisis, ¿qué es lo que la persona necesita para bajar la sintomatología? Si la ansiedad se dio, por ejemplo, en las circunstancias en las que nosotros estamos atravesando, tal vez por un inminente riesgo de un posible contagio. Perfecto, ¿cuál es la asistencia práctica? ¿Cuál es la necesidad inmediata? Tal vez saber si tengo o no tengo el virus. Esa es la crisis y esa es la ansiedad. ¿Cuál es la asistencia práctica? No le puedo tranquilizarle diciéndole todo va a estar bien o no tienes el virus. ¿Cuál sería la asistencia práctica? Perfecto. Existen métodos, técnicas, la prueba que se puede hacer y en base a eso vamos a saber si tienes o no el virus. Una asistencia práctica. Resuelvo su inquietud, resuelvo su necesidad inmediata, pero sin falsas esperanzas.
La siguiente, el séptimo paso, nosotros no vamos a poder estar siempre con la persona directamente, por ende debemos tener una conexión con una red de apoyo. ¿Quién va a ser la red de apoyo? Yo estoy en este momento, yo puedo hablar, yo logré contener las emociones, tranquilizar y dar una asistencia práctica, pero de aquí yo no voy a estar al 100% con esta persona, por ende voy a buscar en sus familiares, en su círculo social, alguien que pueda generar el continuar este proceso, toda la sintomatología que posterior posiblemente aún se presente. Esto es bastante importante tener claro que siempre una persona debe tener una red de apoyo, una persona, miembro de la familia, amigos que generen un apoyo directo si es que la crisis vuelve o si se mantienen los síntomas de esta crisis. Posterior, generamos ciertas pautas de afrontamiento, técnicas de relajación, de respiración, cosas que me puedan ayudar para que se mantenga el estado de calma. Y la última, el conectar, si es necesario, ya con la red de salud mental como tal. Es decir, nosotros hemos logrado contener los primeros auxilios psicológicos generan eso, bajar el estado de shock. Pero posterior, obviamente vamos a necesitar ya una consulta directamente en esta área, ya en lo que corresponde a psicología como tal, para trabajarlo directamente ya como un proceso terapéutico posterior a la crisis. Y así es como se da todo el proceso de los primeros auxilios psicológicos. Si tomamos en cuenta, para poder nosotros contener, tener una asistencia práctica y sobre todo generar pautas de afrontamiento, obviamente debemos tener un esquema de aprendizaje sobre los primeros auxilios psicológicos, tal cual como se maneja en los primeros auxilios médicos, es decir, tener las bases para nosotros poder intervenir. En los primeros auxilios médicos pasa de la misma forma. Cualquier persona puede llegar al momento de un accidente, por ejemplo, brindar los primeros auxilios psicológicos, los primeros auxilios médicos, perdón, y posterior remitir y enviar al sistema de salud al paciente que tiene una fractura, que tiene una herida. De la misma forma pasa con los primeros auxilios emocionales, los primeros auxilios psicológicos. La persona que genera los primeros auxilios psicológicos debe tener bases para poder intervenir y posterior enviar ya al sistema de salud, en este caso salud mental. Ya, muchísimas gracias. Tú nos has dicho justamente que cualquier persona pues puede estar o dar estos primeros auxilios psicológicos, pero tal vez nos puedas dar un tip, una cosa pequeñita para nosotros mantenernos también sanos en este tiempo de aislamiento, sanos mentalmente, ¿no? Para evitar un poco la ansiedad, tal vez el estrés. ¿Algún tip? Primero debemos tomar en cuenta que todo lo que nosotros estamos pasando es una crisis como tal, es decir, fue una situación que apareció de un día para otro. Si vamos un poquito al contexto educativo, un día estábamos en clases, al siguiente se suspendieron clases, nadie sabía qué pasaba, los chicos estuvieron ya en sus casas, no había un direccionamiento de cuánto iba a durar, entramos en cuarentena, pero cuánto tiempo íbamos a estar en cuarentena, es decir, todo este cambio a nivel de nuestra rutina diaria generó una inestabilidad en nuestras emociones como tal. ¿Qué es lo que esto produce? Obviamente situaciones de ansiedad, situaciones de estrés, muchos a nivel de depresión, el no tener un futuro cierto genera prácticamente esa angustia y esa ansiedad. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que evidenciar? Primero, determinar que todo lo que me pase en este momento, si se dio desde el momento que se generó la cuarentena hasta ahora, primero es totalmente normal. El que yo no pueda dormir, el que no me pueda alimentar de forma adecuada, el que me sienta ansioso, el que me sienta depresivo, es parte de cómo mi cuerpo está reaccionando a una nueva realidad, porque eso es en lo que nosotros nos encontramos. Y mi cuerpo tiene que generar la adaptación a esta nueva realidad. Primero establezco que toda esta situación es normal ante una situación inesperada como es una crisis por la que estamos atravesando. Y posterior,
a identificarlo como algo normal, es decir, una situación, una reacción normal ante una situación inesperada, ahí sí empezamos a generar pautas de canalización de esta situación para que toda esta forma de cómo mi cuerpo fue generando estas reacciones se vayan canalizando, mitigando y mi cuerpo, mi ser, mi mente, todos mis pensamientos se adapten a esta nueva realidad. ¿Qué cosas podemos hacer? Hay un sinnúmero de tips que podemos seguir. Primero, mantener la rutina. Muchos de nosotros hemos cambiado nuestra rutina a nivel de sueño, de alimentación. Antes nos levantábamos a las 5 o 6 de la mañana y teníamos un ritmo de vida acelerado. Ahora el ritmo de vida es acelerado, pero no en las mismas circunstancias. Podemos estar trabajando con todo lo que corresponde a teletrabajo desde las 5 o 6 de la mañana, pero me sigo manteniendo en pijama hasta las 10 de la mañana. Entonces, debemos ir generando rutinas. A ver, si yo antes me levantaba a las 6 de la mañana, me duchaba, hacía el desayuno, luego empezaba el trabajo, porque ahora dejamos ciertas pautas de una rutina. Es decir, tenemos una nueva realidad, tenemos que enmarcarnos en una nueva rutina. Entonces, todos en casa nos levantamos a tal hora, empezamos a hacer teletrabajo, teleeducación, todo en ciertos espacios, ciertos rangos que me permitan tener una rutina, al igual que los horarios de alimentación y también los horarios de sueño. Segundo, debemos generar el reconocer nuestras emociones. Muchas veces nosotros cometemos el error de no saber cómo nos sentimos y esa es una clave súper importante en el manejo de las emociones. Cuando nosotros nos encontramos con alguien, por ejemplo, es ¿cómo te va? Bien, mal, más o menos. Son respuestas que no corresponden a un conocimiento directo de nuestras emociones. Es decir, si alguien me pregunta cómo estoy, tengo que responder cómo estoy y cómo me siento. Estoy feliz, estoy triste, estoy enojado, estoy frustrado. De esa forma vamos a saber en realidad cómo me siento, cómo expreso yo ese sentimiento y obviamente en relación a esto también se genera el cómo lo voy a canalizar. Es decir, tenemos que ser claros de qué es en realidad lo que estoy sintiendo en este momento para poder canalizarlo de forma adecuada. Debemos hacer técnicas de descarga. Todo lo que está pasando actualmente y sobre todo, tomándolo en cuenta con otro punto, la sobreinformación que nosotros tenemos. La mayoría de información en la actualidad nosotros la adquirimos a través de redes sociales. Lastimosamente, ese es nuestro principal medio de comunicación actualmente. Pero si vamos un poco a la realidad, en redes sociales únicamente el 30% de información es información real. El otro 70% o es información falsa o es información que está alterada o información que no es útil para nosotros. Nos bombardeamos de información que genera que toda la tensión que estamos sintiendo actualmente se intensifique a sobremanera. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Espacios de desahogo. Dejemos las redes sociales una media hora, una hora al día y démonos un tiempo para nosotros. Técnicas de relajación, técnicas de respiración, desahogos directos. A muchos nos puede desahogar el escuchar música, el ver una novela, el leer un libro, el darnos una ducha, el hacer ejercicio. Buscar qué es lo que a mí me genera paz y tranquilidad y darme un momento del día para hacerlo, porque tenemos que descargar toda esa sobreinformación, toda esa tensión y todos esos sentimientos y emociones que se han generado a raíz de estas dificultades. Y un punto, creo yo, el más importante, empezar a tener una mejor convivencia en familia. Creo que eso ha sido lo más complicado para todos. Todos tenemos ritmos de vida tan apurados y tan diferentes que nunca nos hemos sentado en muchos de los hogares todos juntos en un desayuno, en un almuerzo, en una cena. Y más ahora cuando todos debemos estar juntos en un día completo. Esa convivencia ha sido la más difícil porque es aprender a conocer nuevamente a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestra mamá, a nuestro papá y genera tensión porque se han generado roces. Todos estamos alterados y todos alterados en un mismo lugar. Entonces, más bien empezar a sanar también esas relaciones, empezar a poner normas, reglas, límites dentro del hogar para evitar cualquier otro tipo de circunstancia
como las que se están dando, violencia intrafamiliar, problemas de separación, todas estas circunstancias por el mal manejo a nivel de las conductas y comportamientos en el hogar. Yo creería que con estas técnicas y con esta canalización, nosotros podemos llevar de mejor manera el tiempo de cuarentena y el tiempo de aislamiento por el que nosotros estamos pasando en la actualidad. Es de vital importancia, entonces, pues saber que nosotros podemos ayudar siempre, nos podemos ayudar mutuamente y es genial, pues eso que dices lo último, que podamos convivir en familia. Hay muchas personas que esta cuarentena la están pasando, este aislamiento, solos, sin ninguna persona que les acompañe. Son las personas que más ayuda necesitan. No te olvides también de tus amigos, puedes llamar, hacer una videoconferencia. Las redes sociales nos amontonan de información, pero también nos han ayudado a comunicarnos con personas que están lejos, ¿no? Sobre todo las personas que se encuentran solas o las personas que se encuentran en el exterior, en el extranjero. Por ejemplo, en España, en Italia, en Francia, que nosotros como ecuatorianos tenemos varios familiares en el exterior. Y ellos se preocupan de sobremanera porque obviamente no pueden hacer nada, ¿no? Todos estamos con ese sentimiento de impotencia. Entonces, por eso estos espacios en los que podemos aprender un poco a poder solventar de alguna manera este sentimiento de tristeza o de soledad que tengan nuestros allegados, nuestros conocidos, es muy importante, ¿no? Entonces, como les decía yo, nosotros debemos saber que también debemos cuidarnos. De esa justa manera es lo que preguntaba, ¿no? De los tips. Ahora, y para finalizar este espacio corto, que debemos hacerlo más cortito como una cápsula para que puedas llegar a todas las personas que nosotros queremos llegar. Nuestra comunidad educativa está pues integrada de padres de familia, de estudiantes, de docentes, y queremos que llegue con un mensaje claro. Me gustaría que tal vez nos des un pequeño resumen corto acerca de todo lo que conversamos, ¿no? Los primeros auxilios psicológicos, qué es lo que son, cuándo se deben realizar, quién los puede realizar, así de manera resumida, para que nuestros escuchas puedan tener una pastilla pequeña en resumen de lo que son estas vitales conferencias, charlas, ¿no? Eso que nosotros tenemos y el tema del día de hoy, que justamente son los primeros auxilios psicológicos. Listo, con mucho gusto, Katherine. A ver, tomemos en cuenta primero que todo lo que nosotros estamos atravesando es una crisis, un suceso inesperado que sobrepasa nuestra capacidad de afrontamiento. Para nosotros poder generar un apoyo en una crisis, existe una técnica que es la que hemos hablado el día de hoy, los primeros auxilios psicológicos. El fin de los primeros auxilios psicológicos es que la persona salga del shock en el que se encuentre por esta crisis como tal y active sus recursos propios para poder recuperar su capacidad de afrontamiento y pueda superar la crisis como tal. Los primeros auxilios psicológicos tienen que ser aplicados en el mismo momento de la crisis o máximo 72 horas posterior a la crisis. Ese es el tiempo de acción de los primeros auxilios psicológicos. Si pasa de este tiempo ya no es primeros auxilios psicológicos, sino ya una intervención psicológica y ahí sí tiene que realizarlo un profesional en el área de salud mental. Los primeros auxilios psicológicos puede realizarlos cualquier persona sin importar su profesión, pero teniendo una base de los primeros auxilios psicológicos como tal. Hacíamos la relación con los primeros auxilios médicos. Cualquiera puede aplicar primeros auxilios médicos siempre y cuando tenga los conocimientos básicos sobre cómo realizarlo. De la misma forma pasa con los primeros auxilios psicológicos. Cuando hablábamos de los primeros auxilios psicológicos, tenemos pasos para realizarlos. Observar todo el ambiente, qué es lo que está pasando, escuchar una escucha activa, establecer vínculos, ayudar a que las personas se sientan cómodas, a gusto, contener emocionalmente a la persona, permitir que se desahogue, debemos tranquilizarla de forma realista, tener un contacto que genere un apoyo, una red de apoyo que permita continuar con este proceso, dar pautas de afrontamiento a las personas
y si es necesario enlazarlos directamente con salud mental en una intervención ya terapéutica. Eso prácticamente todo lo que hemos hablado el día de hoy. Recordar que prácticamente en la vida diaria siempre hay problemas. Siempre vamos a entrar en crisis. Las crisis están a diario, ya sea por situaciones económicas, por situaciones laborales, situaciones educativas, estrés, tensión. Estamos en constantes crisis, unas que nuestro mecanismo puede afrontarlas, es decir, que tenemos las habilidades, las afrontamos, generamos una solución y pasamos, y muchas otras no. Al momento, por la situación en la que estamos atravesando a través del COVID-19 como tal, estamos con esas crisis todos los días nos preocupamos por la situación económica, por el trabajo, por la salud, es decir, nuestro sistema está en una alerta, que hay crisis pequeñas que las vamos manejando, pero posiblemente hayan crisis que nos sobrepasen nuestra capacidad de afrontamiento y es importante que quien esté a nuestro lado pueda ayudarnos, pueda tener estas bases de primeros auxilios psicológicos para que nos contenga. Y en la parte que hablamos del autocuidado, si nosotros no nos cuidamos, ¿quién lo va a hacer? Muchas veces nosotros dejamos de lado nuestra salud emocional, nuestra salud mental. Si me corto un dedo, corro a ponerme así sea un curita para que no salga sangre. Si tengo gran escala una fractura, volamos al hospital porque necesitamos una intervención. ¿Por qué no hacemos eso con la situación emocional? Porque si empiezo a tener sintomatología ansiosa, creo que ya se me va a pasar. ¿Por qué no acudo a un profesional o no pido ayuda de la misma forma como pido en la circunstancia física? Tenemos que tomar en cuenta que nuestro cuerpo no solo es la parte física, estamos constituidos de la parte física e emocional y de que las dos estén bien va a generar que nosotros tengamos un equilibrio y una salud como tal. Tomemos en cuenta eso, generemos estas pautas de desahogo y evidenciemos cada cambio que se genera en nuestro cuerpo. Nosotros en lo que corresponde a salud mental actualmente tenemos un sinnúmero de casos de psoriasis, de alopecia, de problemas digestivos, que no tienen una causa orgánica, sino que están siendo reacciones físicas, consecuencia de una situación psicológica, consecuencia de una ansiedad, consecuencia de una depresión. Actualmente estos casos son a diario. Y tenemos que nosotros cuidarnos, no solo la parte física, sino también la parte emocional. No esperemos a que se nos caiga un mechón de cabello para decir algo está pasando y tengo que ir a buscar ayuda en psicología, sino más bien identifiquemos esa sintomatología que ya habíamos hablado, de que no puedo dormir, de que estoy ansioso, de que no estoy afrontando de forma adecuada, que sí, es normal por la situación que estamos pasando, pero tenemos que canalizarla. Fijémonos muy bien en estas reacciones emocionales, no solo nuestras, sino también de las personas que están a nuestro alrededor. Canalicemos emociones, ayudémonos los unos a los otros y la clave de esto, no dejemos pasar todas las situaciones emocionales. Nuestro corazón también necesita ser atendido durante este tiempo de emergencia, no solo nuestra salud, no solo nuestros pulmones. Muchísimas gracias entonces a nuestra entrevistada, que le recordamos, ¿no? El nombre es Erika Carolina del Pozo Ramos. Es psicóloga por la Universidad Técnica del Norte de Ibarra, magíster en Neuropsicología y Educación por la Universidad de La Rioja, España, autora del artículo científico Intervención psicosocial en situaciones de emergencia y el libro Guía Técnica de Intervención psicosocial en situaciones de emergencia. También es líder en intervención psicosocial en situaciones de emergencia y precursora de la implementación de un equipo de intervención psicosocial en situaciones de emergencia, EIPSE se llama, con el personal operativo del Cuerpo de Bomberos del Cantón Ibarra. En base a este perfil de competencias, también es coordinadora de procesos terapéuticos en el Centro Terapéutico Integral Arupo, que también es de la ciudad de Ibarra. Y mi persona se despide y le vamos a dar nuestro caluroso agradecimiento pues a nuestra entrevistada. Mi persona es la psicóloga igual, Caterina Villegas, del Departamento de Psicología del Distrito 10 de 02, Antonio Ante Otavalo.
Este ha sido el espacio pues que nos han dado para poder hablar un poquito más acerca de los primeros auxilios psicológicos y conocerle a nuestra entrevistada y saber cómo podemos ayudar. Entonces, de mi parte, muchísimas gracias. Tal vez alguna despedida, mi querida Magíster. Muchas gracias a ustedes por generar estos espacios que son de gran ayuda para que nosotros incluso podamos llegar a cada una de las casas, de los hogares, de su comunidad educativa como tal. Mil gracias por esa apertura. Estamos aquí para cualquier circunstancia que ustedes requieran y también recordarles a las personas en sus casas también. Busquen ayuda. Nosotros tenemos a nivel de salud mental actualmente un sinnúmero de canales gratuitos en los que se puede generar este apoyo. No dejemos pasar por alto y como ya les había mencionado, cuidemos nuestro corazón. Mil gracias y un lindo día, tarde o noche, dependiendo del momento en el que nos estén viendo.